y dogmas, pero entiende de bondad y amor. Una acción bondadosa puede ser más poderosa y tener mayor alcance que el más elocuente de los sermones. ¿Sí se oyó bien? Bueno, muy bien. Entonces, nuestra gran comisión es precisamente expandir el Evangelio. Muy bien. Vamos a ver la Biblia. En su libro tiene a partir del 18, pero es interesante ver del 16, del 2 antes. Mateo 28, del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿A quién se adora? ¿A quién se adora? A Dios. Y aquí dice que ¿a quién adoraron? A Jesús. Lo reconocieron como Dios. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No les dijo: no pasen por acá, olvídense de allá, ni se les ocurra ir allá. ¿A dónde dijo? A todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que se convierten en creyentes, ¿qué sigue? Bautizarlos. No se bautizan para ser creyentes, es al revés. Primero son creyentes y luego, en expresión de ese discipulado, entonces se bautizan. Qué bueno que iba a haber bautismos. ¿No se han arrepentido? Bueno, este es complemento de la lección. Ya cerramos la puerta y no sale. Qué bueno. Con candado por aquí de las dos. Enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, literalmente hasta la consumación del siglo. Y cuando alguien dice que estará con nosotros, siempre, que es omnipresencia. Y ese es uno de los atributos ¿de quién? De Dios. Entonces, Jesucristo es Dios. Amén. Muy bien. Vayan entonces ¿a qué? A hacer discípulos. Háganlos discípulos. Bautícenlos. Enséñenles. Y nos promete que Él siempre estará con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vaya, hasta que dijeron amén. Es que de repente yo creo que esta clase, insisto, está medio fuerte, ¿no? Ya sé que es difícil, pero bueno, pues a mí me toca nada más, yo soy el mensajero. Muy bien. Versículo 16 a 20. Órdenes finales de Jesús. Versículo 16. En la tradición bíblica, Dios a menudo se había revelado en montañas,
especialmente las narraciones acerca de Moisés. ¿Por qué fueron los discípulos a la montaña? Porque se iba a revelar ¿quién? Dios, Jesucristo. Algunos de que ven la aparición de Jesús tienen dudas, quizás porque no encaja en las expectativas corrientes del tiempo del fin. Todos los muertos resucitarán juntos, no el Mesías primero. En la tradición judía no aparecía expresamente que el Mesías iba a resucitar primero, pero ahí estaba. Y Jesucristo había vencido ¿a quién? A la muerte. Si Jesucristo había vencido a la muerte, podía enseñar a sus discípulos que Él es la vida y que en Él encontrarían resurrección. Versículo 18. Aquí Jesús alude a Daniel 7, 13, 14. Recordemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un vínculo. El Nuevo cumple las profecías que se hicieron en el Antiguo. Por eso es importante siempre estarlo relacionando, para que vean que el Antiguo Testamento no sirve, es falso, para que vean cuánto sirve el conocer también el Antiguo Testamento. Los versículos 19 al 20. Hacer discípulos era la clase de cosas que los rabinos hacían. Pero los seguidores de Jesús deben hacer discípulos para Jesús, no para sí mismos. La manera de hacer discípulos tiene dos aspectos. Primero, bautizándolos. Era un acto de conversión para los gentiles que se convertían al judaísmo y significa iniciar a las personas en la fe. Los que ya son creyentes se bautizan como un acto de fe y de demostración pública de que son creyentes. No es para echarse un chapuzón. ¿Ok? Bueno. Y dos, enseñándoles los mandamientos de Jesús registrados en Mateo. Isaías predijo que Israel sería un testigo a o contra las naciones en el tiempo del fin. 42:5, 43:10, 44:9. Jesús, al llamarse omnipresente, unido al bautismo en su nombre, el del Padre y del Espíritu Santo, son signos de su deidad. Los judíos no bautizaban en el nombre de personas. Entonces, ¿cuándo se bautiza? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo hacemos así porque así lo dijo Jesús. Y nos distinguimos claramente de lo que era el bautismo judío de Juan, por ejemplo. Porque ahí no se bautizaba en nombre de nadie, sino en nombre de Dios. Pero aquí se bautiza en nombre de las tres personas de la Trinidad, como lo dijo Jesús. Bueno, desglose. Jesús tiene toda autoridad, tiene potestad sobre el cielo y la tierra, es el Señor y afirma su deidad. Jesús te manda a ser discípulos. A donde quiera que vayas, deben hablar de Jesús y de la salvación que hay únicamente en Él. No hay otro abogado ante el Padre, no hay otra forma o camino para ser salvos más que Jesucristo. Y aquí lo dice Él. Jesús te manda a enseñarles a obedecer su palabra, instruirlos, atesorar la Escritura, guardarla y obedecerla. De nada sirve que yo sea el mejor teólogo si no practico la palabra, si no hago discípulos.
y si no cumplo a cabalidad los mandamientos que me ordena Jesucristo. Preguntas. ¿Por qué es importante que les hablemos a otros acerca de Jesús? ¿Qué hubiera pasado si nadie nos predica? Pues jamás hubiéramos sido creyentes. Para que puedan los demás obtener lo que nosotros hemos obtenido, necesitamos nosotros ser también factores, necesitamos ser nosotros maestros, necesitamos ser discipuladores, porque es un mandamiento de Jesús. Pero también es la oportunidad de que otros experimenten lo que estamos viviendo con Jesucristo. Si no nos gusta la vida cristiana, por favor, no van ustedes a ser creyentes, ni mucho menos van ustedes a querer hacer discípulos. Si es horrible ser cristiano, no. Pero si les ha agradado, si les ha convencido, si están felices de su nueva vida, prediquen a Jesucristo. Bueno, creo que este ya se murió. Bueno, ¿tienen otro? Bueno, este ya no quiso predicar. Ya quiso. Bueno, está engañando el hombre. ¿En qué consiste? Otra vez. Bueno, ¿en qué consiste la gran comisión? Simple y llanamente es predicar, hacer discípulos, cumplir el sagrado mandamiento de Jesucristo. Muy bien. Segunda de Corintios 5, 16 a 19. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, literalmente es de la carne. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios. Ser creyentes es estar reconciliado con Dios. Versículo del 11 al 19 es el ministerio de Pablo de la reconciliación. Versículo 16 o 17. La nueva persona en su interior participa en la resurrección de Cristo. Significa más que la persona exterior en decadencia, que es observable a los ojos humanos. El judaísmo aplicaba el lenguaje de nueva creación de varias maneras. Como el que hacía un prosélito, era como si lo creaba. El año nuevo era un nuevo comienzo, porque los pecados quedaban extintos en el día de la expiación. Pablo entonces considera que los creyentes ya han comenzado a participar en la vida del mundo venidero.
el versículo 18-19. Al decir nosotros, como ministros de reconciliación, se refiere a Pablo y a sus compañeros, no a los corintios, 5:20. Los griegos hablaban de la concordia para instar a la reconciliación y a la unidad. La reconciliación entre Dios y las personas presupone arrepentimiento y la expiación mediante sacrificio de sangre, aquí mediante la muerte de Cristo. ¿Por qué podemos ser justificados? Porque Jesucristo cargó por nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. Vamos al desglose. Eres una nueva criatura en Cristo. Eres hijo de Dios, no vives para ti mismo, ahora vives para Él que murió y resucitó. Segunda de Corintios 5:15. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Es algo que de repente muchos no olvidan. Quieren o se dicen ser cristianos, pero siguen siendo y haciendo las cosas del mundo. ¿Por qué razón? Porque no han sido convertidos. El cristiano es íntegro, por dentro y por fuera. No es en apariencia, porque no existe el cristianismo en apariencia. Se es creyente o no se es creyente. No hay un punto intermedio. Tu salvación viene del Señor, solo Él puede hacerla. Jeremías 13:23. Es por medio de Él que un muerto es transformado y recibe vida. Efesios 2:11. En el pecado la gente está muerta. Los que viven en el pecado, con el pecado, junto al pecado, amando al pecado, son muertos espiritualmente. Y solo con Jesucristo pueden tener vida y resurrección a esa amarga realidad. No veo que digan amén. ¿Qué pasó? Se les olvida, ¿verdad? Fuiste reconciliado con Dios por medio de Cristo, por su sacrificio sustitutivo. Debes seguir proclamando a Cristo y lo que Él ha hecho en tu vida. Si usted los ha cambiado, ¿quieren que cambie a los demás? Sí, porque eso es amor. Y esa es la justificación para realmente hacer discípulos, porque los amamos. Si algo no nos ha cambiado, al contrario nos perjudicamos, pues jamás vamos a predicar. ¿Ok? 3. Pregunta: ¿cómo es posible ser hecho una nueva criatura? Espiritualmente, por medio de la salvación de Cristo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos hace ser una nueva criatura. Pero si no aceptamos a Jesucristo como Salvador, pues jamás podremos realmente hacer ninguna transformación en nuestra vida. Bueno, ya faltan 2 versículos. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pero ni aún rogándoles, bueno, aquí lo dice la palabra, es lo que debemos de decir nosotros. 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Alternativo, lo hizo sacrificio por el pecado, o literal lo hizo pecado. Cristo no había sido responsable, no se le podía legalmente, y de acuerdo a la ley judía de su tiempo, haber sido condenado por haber dicho que él era el Mesías. No había una condena en ese tipo de asuntos. Pero sin embargo lo condenaron y mintieron los del Sanedrín y le dijeron
sedicioso y que quería destrozar a Roma. Y jamás lo hizo así. Entonces fue acusado de manera injusta. Y por lo tanto, pese a que no era un delincuente, se le trató como tal. Y aquí vemos a muchas personas inocentes que están en la cárcel. ¿Por qué razón? Porque tuvieron mala defensa. Porque no supieron probar su inocencia. O porque simplemente le dijeron: usted tienes que declarar culpable para que sea más sencilla tu condena. Y esas gentes están en la cárcel. Y muchas de ellas quizás no merecieran estar en la cárcel. Pero a los ojos de la sociedad, todos son delincuentes porque están en la cárcel. Y se nos olvida que Jesucristo estuvo y fue crucificado sin una justa causa. En lugar de criticar y condenar a todos los que están en la cárcel, debemos de amarlos, debemos de buscar que por lo menos tengan la salvación. Hay que ir a predicar a las cárceles también. ¿Somos embajadores de quién? Aquí lo único que no me gustó el vestido negro, parece otra cosa. Hasta hubo una película. Ya se la vio la hermana también. Contexto de los versículos 5:20 a 6:10 es un ruego de los embajadores de los sufrimientos de Cristo. Versículo 20: un embajador era representante de un estado ante otro. Eran los legados del emperador en el oriente. Encaja con los apóstoles como mensajeros nombrados. ¿De quién? De Jesucristo. Así como los habían sido los profetas del Antiguo Testamento. Éxodo 7:1. En el contexto de un ruego por reconciliación, Pablo, como embajador, insta a los corintios a hacer la paz con Dios. El rey, los emperadores actuaban contra los estados protegidos impertinentes que los habían ofendido, y nadie tomaría con ligereza tales advertencias. Un embajador es un representante de un estado ante otro. El embajador en sí es como si fuera representante, como si estuviera presente el rey o el emperador o el presidente o el gobernante de otro estado. De hecho, las embajadas son parte de los estados que representan, es parte de su territorio. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes, como cristianos, esta palabra les dice embajadores, les dice básicamente a los que ya son creyentes y a los que están dispuestos a difundir su mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Les dicen a los demás pueblos: arrepiéntanse y vayan por el camino de salvación que es Jesucristo. Hay muchos cabezas duras que no lo entienden, pero bueno, nuestra labor es ¿qué? Difundir ese mensaje. Ahí estamos cumpliendo nuestra labor como embajadores. Versículo 21. Pablo quiere decir que Cristo llegó a ser representante del pecado cuando llevó su juicio en la cruz, y Pablo y sus colegas llegaron a ser representantes de la justicia cuando proclamaron su mensaje. Este versículo lleva la idea del representante en 5:20. Cristo tomó sobre sí nuestro pecado en el Calvario y sufrió el castigo de nosotros, que nosotros merecíamos, recibiendo nosotros su justificación, y nos reconciliamos con Dios, y solo es posible en Él. Primera de Corintios 1:30. Como dice, no se hagan bolas, no le pongan curvas a lo parejo, no le agreguen en su
su momento signos de interrogación a lo que no tiene. Pregunta: ¿Cristo es la salvación? Si queremos realmente salvarnos, ser creyentes, Cristo es el único camino. Muy bien. Eres un embajador de Jesucristo para llamar a otros al arrepentimiento y a la fe en Él. Dios ha llamado al creyente a llamar al pecador a arrepentirse y tener fe en Jesucristo para salvación. Hechos 17, 30, 31, Santiago 4, 9. La labor básica de un creyente es decirle al pecador: arrepíntete, y darle un plan de salvación, que es en quién, en Jesucristo. No nos toca amarrarlo en una silla, no nos toca encerrarlo, no nos toca golpearlo, no nos toca, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso no dice la palabra. No dice impongan mi fe. No dice maten si se trata de salir, como sí lo dicen otras religiones. Busca que llamemos a los pecadores para que se arrepientan. Y da el camino a la salvación, que es en quién, en Jesucristo. La base de tu justificación delante de Dios es Jesucristo. Él tomó tu lugar como ese Cordero perfecto, 1 de Pedro 1:19. A Él se le imputó tu pecado. El pecado es declarado justo, el pecador es declarado justo porque Jesús cargó en Él el pecado de muchos, permaneciendo puro y santo. 1 de Pedro 2:24. Con el sacrificio de Jesucristo, los creyentes en Jesucristo son justificados. Jesucristo no sacrificó por todos. Eso que quede bien claro. Solamente por aquellos que lo reconocen como su Señor. Ay, el hermano sí, está en sintonía. Ven ese ejemplo, mi hermano. Ven ese ejemplo. Bueno, preguntas. ¿Por qué es urgente que llamemos a otros al arrepentimiento? Primero, porque Jesucristo nos los dijo. Jesucristo quiere salvar al mayor número de almas posibles. Y una de las señales cuando vendrá será que todos hayan tenido acceso a ese mensaje. Entonces es parte de ese llamamiento que hizo Jesucristo. ¿Qué papel juega la fe? Si nosotros no tenemos fe en que Jesucristo es nuestro Salvador, no tenemos nada que estar haciendo aquí. La fe es lo que nos hace ser creyentes. Y para poder realmente ser creyentes, hay que tener fe en que Jesucristo nos salvó y que su sacrificio nos ha limpiado de pecado. Si es que nos arrepentimos, sea claro, viene condicionado a que nos arrepintamos. Por último, perdón, ya me fui. A ver, todos repitamos. Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Otra vez. Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47.
Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, hoy nos has dado a conocer lo que es y el contexto de la Gran Comisión, el último mandamiento de Jesucristo: que vayamos a todas las naciones, que les hablemos de lo que hemos experimentado como creyentes, de que los llamemos al arrepentimiento para que te acepten como Señor y Salvador y obtengan entonces, por fe, la verdadera esencia de lo que es ser cristiano. Señor, danos fuerzas para dar testimonio. Danos fuerzas para hablarles con amor, con hechos y con palabras a los que son pecadores. Pero sobre todo, Señor, dame tu presencia, tu espíritu, tu fortaleza, tu inteligencia, tu amor y todas las herramientas necesarias para difundir tu mensaje. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.